Produjo mucha alegría anoche en el pueblo dominicano y no solo en los amantes del béisbol, que yo pienso que son la mayoría del pueblo dominicano. La noticia de que Vladimir Guerrero había sido elegido para entrar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Eso es un privilegio y un honor que muy pocos obtienen en el béisbol de Grandes Ligas, en donde hay mucha competencia. Es el tercer dominicano que llegó con el mayor porcentaje de los 3 dominicanos que han sido elegidos, primero don Juan Marichal, después Pedro Martínez y ahora Vladimir. Y es el primero de los llamados jugadores de posición, porque no es el lanzador. Los otros dos, excelentes lanzadores, Marichal y Pedro Martínez, y Vladimir Guerrero, todo el mundo sabe que era un outfielder, de los que juegan detrás. Jugaba muchas veces en el right field, alguna vez incluso lo pusieron en otros de los campos que están detrás del infield, o sea, center, right y left. Vladimir es excelente bateador. Él mismo decía incluso que él no era el mejor ejemplo porque él le lanzaba cualquier bola y era capaz de conectar un cuadrangular, un hit, un extra base. Él se encuentra en Estados Unidos en estos momentos, muy contento. De lo que se ha destacado tanto en la página de Grandes Ligas como ESPN y las agencias que han enviado crónicas es la sencillez de este hombre. Él sigue viviendo en Don Gregorio, Nizao. Ahí se le ve jugando dominó con sus amigos de siempre. Es un hombre también que ha hecho muy buena labor social con el dinero que se ha ganado y que lo ha invertido bien. Y es muy querido. Dicen que es uno de los peloteros más queridos de República Dominicana en toda la historia. De manera que es un motivo de alegría. Bueno, Vladimir Guerrero tiene además a su hijo, Vladimir Guerrero Jr., que está ahora en Grandes Ligas. Tiene también un sobrino. Un sobrino también. Que está también. Que el sobrino se parece más a él casi que el hijo. Pero bueno, el hecho de que Vladimir Guerrero haya llegado al Salón de la Fama no es que lo iguala a los otros 2 dominicanos que han llegado. Los últimos 2, los últimos que son Pedro Martínez, fue el último. El primero fue Juan Marichal. De todos los jugadores de República Dominicana, solamente 3 han llegado al Salón de la Fama. Ahora, Vladimir Guerrero, que llegó con una puntuación de 92.9% de los votos. Se requiere un 75% para llegar. Y hay algunos jugadores dominicanos que están en la tómbola. El caso de Sammy Sosa, que ya lleva 6 ocasiones. Creo que son hasta 10 las ocasiones en que pueden concursar. O Manny Ramírez, que ya ha concursado en 2 ocasiones. Pero en el caso de Vladimir Guerrero, concursó el año pasado, no llegó hasta la puntuación necesaria y en esta ocasión llegó en segundo lugar. Lo que fue una gran injusticia. Eso fue muy comentado en Estados Unidos, que mucha gente no tomara en cuenta a Vladimir Guerrero con la trayectoria que tuvo, no solo en el terreno de juego, sino que Vladimir nunca ha sido una persona de andar haciendo y deshaciendo por ahí. O sea, fuera de terreno es un hombre muy tranquilo. Sí. No es un mal ejemplo, nunca ha sido un mal ejemplo. Entonces, todo eso se toma en cuenta también. Bueno, se toman en cuenta esas cosas. Las dificultades que tiene Sammy Sosa es precisamente... Porque se señala por el problema del coche, el esteroide. Eso le ha pasado a Barry Bonds, le ha pasado también a Mark McGwire, a Mark McGwire, que fue el lanzador de Roger Clemens, que fue un excelente lanzador tanto de Boston como de los Yankees. Y todo eso le ha cerrado el camino. Bueno, Marichal duró mucho para entrar porque tuvo un altercado con un pelotero llamado Ross Boro y él le golpeó con un bate. Entonces eso duró, a pesar de su excelente carrera, fue apenas en el 82 que entró. Pedro Martínez también tuvo un altercado con un... No, pero a Pedro fue el que lo provocó, Zimmer. Zimmer, sí. Él está arrepentido de no, haberlo pero empujado, pero lo que hizo fue defenderse. O sea, puede ser una adorable viejita que venga donde ti, pero si te agrede tú te vas a defender, aunque sea huyendo, no sé. Tenemos 3 dominicanos ya en el Salón de la Fama. Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. ¿Con quién jugó aquí en el equipo local Vladimir Guerrero? Vladimir, yo creo que él llegó a jugar con el Licey y en un momento con las Estrellas también. Con los Tigres del Licey. Sí, y con las Estrellas Orientales. Hubo un equipo que fueron todos estrellas, con las estrellas, que él estuvo ahí ese año, que por poco las Estrellas gana y lamentablemente no ganó. ¿Y Pedro Martínez con quién también jugó con el Licey aquí, pero poco tiempo. Poco tiempo. Sí.
Pero bueno, esas cosas, el Licey está perdiendo, lleva 2-0 el campeonato. Ah, bueno, eso es lo de aquí. Sí, en lo de pero aquí. yo creía que la pelota aquí había terminado ya. Todavía están jugando aquí. Como que después que salen ciertos equipos con melena, como que yo creo que ya terminó. Y en este caso hay dos con melena, los Potros y los Leones, que ya no están. Sí. Bueno, pero de todos modos hay que felicitar, por supuesto, a Vladimir Guerrero. Es una fiesta de la sociedad dominicana. Claro, claro. Y es muy significativo, importante que vaya al Salón de la Fama. Vladimir Guerrero tomó una decisión que es extraña, porque es una decisión que indica que él no va a comercializar eso, porque él decidió entrar al Salón de la Fama con la bandera de los Expos de Montreal, un equipo que ya no existe. Fue el equipo que le dio la oportunidad en Grandes Ligas. O sea, quizás un gesto de agradecimiento. Y recuerda de agradecimiento. Que él estuvo dirigido ahí. Y de nobleza también. Dirigido por un gran dominicano que es Felipe Aló. Porque él pudo haber tomado el uniforme de los angelinos. De que por ejemplo, donde estuvo más tiempo. Y en donde puso quizás los mejores números. Él también jugó con Baltimore y con Texas. Sí. Y finalmente se retiró con Baltimore. Sí, así es. Vladimir, en una crónica que publicamos hoy de la agencia EFE, dice que muchos muchachos de eso, cuando lo firman, lo primero que piensan es comprarse un motor grande, un vehículo, y que él lo que dijo fue que ¿qué voy a hacer? Comprarme una cama, porque él viene de una situación, y nunca lo ha negado, de pobreza, le ayudaba a su abuelo con unas vacas allá en una finca en Don Gregorio. Don Gregorio. Y él se mudó ahí, compró tierra, tiene su casa y ha hecho inversiones ahí y en otros lugares también. Sí. Pero sigue siendo el mismo muchacho humilde que juega dominó, que hace una comida con un grupo de amigos. Sí. Esto tiene además repercusiones importantes para la República Dominicana, porque convierte a República Dominicana en un centro de atención que puede favorecerle, por ejemplo, con el turismo, le favorece por supuesto con el béisbol. Pero obviamente convierte a San Cristóbal también en un centro de atención, no político, sino deportivo, porque el hecho de que provenga Vladimir Guerrero, mira, hay una fotografía de Vladimir Guerrero jugando. Pero ese Nizao, pertenece a Nizao, Don Gregorio. Don Gregorio no es el Nizao de aquí, es de allá de Nizao. El de Nizao. Sí, que es de la provincia de Peravia. De la provincia de Peravia, sí. Bueno, pues nada, hay que celebrar con Vladimir Guerrero y con todos. El presidente de la República, pese a que no está en el país, está fuera de inmediato lo felicitó de Davos. Emitió una declaración. La vicepresidenta también, los políticos de oposición, Luis Abinader, Hipólito Mejía, emitieron. Todo el mundo está muy contento. La gente está contenta con Vladimir. Así es. Yo creo que es una gran ocasión de celebración y ya veremos quizá la gran fiesta popular que habrá no solo en Don Gregorio, sino bueno, la comunidad dominicana en Nueva York. Desde ayer dicen que la cerveza la habían bajado de precio. Sí. Y que iban a financiar. Y Vladimir es generoso con su gente, tú sabes. Y que estaba a 25 pesos. Sí. Bueno, ya ahí se va a gozar mucho. Así es. Hacemos una pausa. Luis Ignacio Lula da Silva está en muy serias dificultades luego de que un tribunal de segundo grado, un tribunal de apelaciones de Rio Grande do Sul, en Brasil, ratificara la sentencia de 9 años que había emitido el juez Sergio Moro de Curitiba, de prisión, 9 años de prisión en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, y le aumentara 3 años y 1 mes más. Es decir, la sentencia la tomaron los 3 jueces del Tribunal de Apelaciones a unanimidad, considerando a Luis Ignacio Lula da Silva culpable de corrupción pasiva y presumiblemente cabeza de la corrupción que desarrolló en Brasil a través inicialmente de la compañía estatal Petrobras. Luis Ignacio Lula da Silva es el político más importante de Brasil, de la oposición en este momento, porque se encuentra aspirando a la presidencia de Brasil. Y yo diría que el más notable en general de Brasil. En las encuestas ha aparecido a la cabeza de todas las encuestas con intenciones de votos a nombre del partido
de los trabajadores, en algún momento ha aparecido por encima de un 40% con intención de voto, y eso obviamente fue pensado desde muy temprano por Luis Ignacio Lula da Silva. Convertirse en candidato presidencial en esta circunstancia, pese al acorralamiento judicial que tenía y pese a que su partido estaba seriamente implicado en los actos de corrupción de Petrobras y del Lavallato. Obviamente, eso lo hacen los políticos cuando son investigados, porque el argumento más rápido del cual se echa mano es persecución política. Ahora no me quieren dejar ser candidato presidencial. Eso es un lugar conocido, un lugar común. Aquí, donde quiera, a los políticos les encanta decir persecución política. Lo primero, pienso yo, respecto al PT, es que ese partido comete la misma irresponsabilidad que suelen cometer los partidos, que de manera ciega defienden a los suyos cuando son investigados, sin primero meditar, reflexionar, comprobar si esas acusaciones tienen asidero, si son ciertas o no. Y en vez de operar que se decide en la justicia, no, lo defienden de manera ciega, a capa y espada. Lo otro es, hay que poner las cosas claras. Lula fue un fenómeno y que se ganó la admiración de toda América Latina y tal vez de una gran parte del mundo, porque es un hombre que ni siquiera es bachiller. Tornero. Él se autoformó después ¿verdad? Aprendió, dicen, incluso a hablar correctamente, recibió ayuda de algunos amigos, hizo algunas lecturas complementarias, sí, ¿verdad? Ya fuera de la educación formal. Tuvo una propuesta, él fue escalando poco a poco. Cuando ganó Cardoso las elecciones, él quedó en segundo lugar. Y luego siguió y siguió, hasta que recibió el apoyo incluso del propio Cardoso, el aliento, aunque no directamente el apoyo del partido. Y muchos intelectuales, muchos académicos y una parte del empresariado dijo, no, esta es una propuesta interesante. Vamos a llegar a un acuerdo de gobernabilidad y dejemos que este hombre sea presidente. Por cierto, le falta un dedo a Lula. Él lo perdió como trabajador tornero. Sí, porque fue un obrero. Era un obrero, así es. Entonces, bien, él llega, pero ¿qué pasa? Buscando la supuesta gobernabilidad, él pacta con algunos sectores de la oligarquía de Brasil, que no está mal, tú puedes hacer una alianza de clase. Pero lo que hizo fue que permitió a ese grupo hacer y deshacer, para beneficio de ese grupo económico y de la gente del PT. Del PT surgieron muchos dirigentes multimillonarios que hoy son empresarios, hoy son oligarcas. Es una historia muy conocida aquí, lo que ha pasado con muchos partidos, que llega un grupo de dirigentes y se enriquece. Y se hacen muy en llave de grupos económicos tradicionales y se defienden ambos. Mira, las políticas sociales del PT se convirtieron en políticas ejemplares, extraordinaria para sacar a los pobres de la pobreza y empoderarlos. Lo que pasa es que él designó a gente como Frei Beto, por ejemplo, que trabajaron en esos programas, y al final, cuando Frei Beto se dio cuenta de que aquello se había convertido en un programa de clientelismo político, dijo, esto no es lo que yo buscaba, y renunció. Se renunció, sí. Y claro, entonces esas políticas clientelares fueron reproducidas en muchos lugares, incluyendo República Dominicana. Es que eso partió del Foro de Sao Paulo, entonces, y ahí es que parte ese modelo. Entonces Lula tiene muy serias dificultades, porque él desde el principio escogió como modelo de defensa utilizar la política como argumento jurídico. Él tenía buenos abogados, pero en realidad sus abogados no estaban en el tribunal. Sus grandes abogados estaban en las calles en Río Grande do Sur. Una manifestación extraordinaria, miles y miles de personas frente al tribunal, con bandera del PT, con figura del Che, apoyando a Lula, porque Lula es el candidato. Y ahora, si los jueces deciden que él se les ratifica la condena, entonces es una decisión política. Y esa fue la opción que él adoptó, de manera que él desde el principio estaba equivocado. Él acudió a los organismos internacionales, a Naciones Unidas, a Ginebra, defendiendo sus derechos. Él dice que eran derechos políticos que él tenía y que se lo estaban negando. Al final, ahora, un tribunal que conoció de las acusaciones y la apelación que presentó Lula a través de sus abogados, ratificó la sentencia y la aumentó 3 años. Pero que mucha gente se engaña o quiere engañarse, diciendo, lo persiguen porque es un político progresista. Mire,
la corrupción o el delito no es exclusiva de ninguna ideología. Hay corruptos conservadores, hay corruptos liberales, hay corruptos de izquierda, de derecha. En este caso, es verdad que eran partidos que se decían progresistas, pero se corrompieron. Así es. Y terminaron corrompidos. Incluso hay uno de los empresarios que está en prisión en Brasil, que era el banquero más rico. Yeah. Ese era pana de Lula y le dio dinero y todo. Pero ese hombre hizo cometió muchos delitos al amparo de Lula. Lula salió por el continente a cabildear a favor de empresas que luego resultaron condenadas por corrupción en Brasil. El caso de Odebrecht o el caso de JBS. OAS también. OAS. A OAS le atribuyen la responsabilidad de haberle donado en Sao Paulo un apartamento a Lula y a su familia. Luego hay testimonios que se presentaron y que se conocieron, como el testimonio de los Odebrecht, tanto de Marcelo como del padre de Marcelo Odebrecht, claro, que desde el principio ellos financiaron a Luis Ignacio Lula da Silva. Exactamente. Incluso la fundación de Lula está ubicada en un local que le fue donado precisamente por Odebrecht. Todo esto ha sido discutido, debatido. Se dice que no hay prueba suficiente, pero la condena es, además, parece que preventivamente, por corrupción pasiva. Es decir, él permitió la corrupción, no hizo nada, sabía de ella, se benefició de esa corrupción y además esa corrupción fue creciendo y se convirtió en un monstruo que al final... Hay cargo de lavado porque en la fundación de él parece que un dinero que entraba como donación, luego salía una parte e iba a otros lugares. Entonces, todo eso se considera lavado. Esa es una también modalidad que usan muchos políticos. Tener una ONG, una fundación, y ahí reciben donaciones jugosas. O sea, aquí se hace una investigación como la que le hicieron a Lula. Bueno, mucha gente tiene problemas. Entonces, esas donaciones, ¿de dónde vienen? ¿Es por la bonita cara de los políticos? No. Es de gente que se ha beneficiado de los gobiernos de esos políticos. Hay un cohecho, hay un maridaje. Entonces, que no me venga nadie con eso, ¿te entiendes? Sí. Entonces, ahí tenemos esa situación que es muy triste, porque uno quisiera que una persona como Luis Ignacio Lula da Silva tuviera mejor suerte, pero son personas que se desvían de sus ideas originales y de la base incluso de apoyo social original, y luego terminan con otros amigos y aliados cuando están en el poder. Pero Lula, como político, como líder, debió pensar muy seriamente sus acciones. Porque las acciones de los presidentes, obviamente que tienen consecuencias, y todo el mundo las observa, claro, y se investigan. Y hay manera de seguir el rastro de sus actuaciones. Eso es lo que ha ocurrido en Brasil, y pese a que el PT sigue siendo el partido más importante de Brasil, esto no quita que la justicia de Brasil tome estas decisiones. Y lamentablemente Lula... Y digo lamentablemente en el sentido de las intenciones de él. Él se defendió por la vía política, pero él es supuestamente el candidato y la presidenta del PT había dicho que ellos iban a desafiar a la justicia, que a Lula no se le podía impedir ser el candidato presidencial. Bueno, si ellos se colocan por encima del bien y del mal, allá ellos, pero no creo que puedan. Entonces, si esa justicia fue aplaudida cuando llevó a la prisión y condenó a los empresarios ricos que se corrompieron junto con los políticos, no se le puede criticar que a los políticos que participaron de esa cogioca los lleven a prisión. Porque hay que ser coherente con eso. O sea, eso es como que uno no lo entiende, ¿verdad? Hay gente que se alegra que, por ejemplo, aquí se denuncia a Odebrecht. Pero si se denuncia a Odebrecht en Venezuela, en Brasil, entonces lo ven mal. Como que, ¿verdad? Hay que... Está extraño todo eso. Bueno, hay que sacar conclusiones de este tipo de decisiones judiciales. En primer lugar, hay una justicia independiente en Brasil. Hay fiscales, desde hace muchos años. No solamente en el caso de Curitiba con Sergio Moro, sino también en el caso de Rio Grande do Sul, por ejemplo, en el sur de Brasil, en donde se ha tomado esta decisión. Y además, la responsabilidad que tienen los tribunales más hacia arriba. Lula tiene ahora un tiempo, creo que es de un mes aproximadamente, para apelar esta decisión, pero ya es muy difícil. No es que ha sido la ratificación de la condena, es que fue aumentada la condena. Fue revisada y aumentada. Fue unánime la decisión del tribunal. Los 3 jueces argumentaron
profundamente cada uno su voto y el voto fue de aumento de condena. Lo del impedimento para ir a las elecciones ya corresponderá al Tribunal Electoral, que seguro va a tomar esa decisión. Porque es un, sí, ya hay una sentencia judicial. una sentencia judicial. Bueno, vamos a una pausa. En el ámbito internacional, el foro de Davos, Suiza, que se está llevando a cabo, han hablado muchos líderes, hay expectativas. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a pronunciar un discurso también. Y las expectativas están porque él ha llevado un discurso nacionalista en la economía. Y muchos expertos dicen que el nacionalismo extremo y la economía no congenian. En un mundo como el mundo de hoy, que tú quieres, es verdad, beneficiar a tu país, pero tú no lo puedes hacer encerrado solo. Sobre todo un país como Estados Unidos, que ya lo ha dicho en otras ocasiones Noam Chomsky, que es una transnación. Estados Unidos, si recoge todo lo que tiene en el mundo y se encierra, no sabemos qué va a pasar. Comenzando con el dólar, que entonces crearía una inflación con tanto dinero dentro de su frontera. Entonces hay expectativas sobre eso que vaya a decir Donald Trump. Un mundo extraño en que el líder entonces de China es el que habla de libre comercio, líder de un país socialista. Y el líder del país más capitalista que Estados Unidos habla contra el libre comercio. Sí. Una cosa bastante extraña. Sí, porque el contexto económico en el que Donald Trump participa en este momento, primero cumple su primer año de gobierno, en segundo lugar, las actividades económicas han ido en crecimiento en Estados Unidos. La financiera, por lo menos. No. Estados Unidos, desde mucho antes de que Barack Obama saliera de la presidencia, Estados Unidos iba camino hacia el pleno empleo. Estados Unidos está en el pleno empleo en este momento. El dólar se ha fortalecido extraordinariamente. Las actividades financieras en las bolsas de valores han sido sumamente positivas, con niveles históricos de crecimiento de las bolsas en todos los sentidos. Es lo que hemos tenido en la administración de Donald Trump. Y además, con una reforma fiscal recién aprobada en la que Estados Unidos reduce significativamente los impuestos a las ganancias de capital, de un 35% a un 21%. Y a la repatriación de capitales también. Eso estimula, obviamente, la repatriación de capital ya una sola. Bueno, se dijo que la medida iba a recaudar por año aproximadamente unos 400 mil millones de dólares. Pero una sola compañía, Apple, anunció que va a llevar hacia Estados Unidos, sí, a repatriar, sí, a repatriar hacia Estados Unidos cerca de 300 mil millones claro, de dólares. Que es en un plazo, ellos hablan de 250 a 300, un plazo como de 5 años, no es de inmediato. No es de inmediato, pero obviamente, y van a pagar, creo que son 38 mil millones de dólares en impuestos, sí, a Estados Unidos. Es decir, Donald Trump está teniendo éxito en sus planteamientos económicos. Hay algunas otras cosas que por supuesto representan muchas inquietudes o el temor de que Estados Unidos esté mirando muy hacia adentro, que se está recogiendo, y esa versión de Estados Unidos como transnación se va empequeñeciendo o se reduce. Y obviamente esto representa desde ya movimientos importantes en la economía internacional. El Fondo Monetario Internacional acaba de variar sus predicciones de crecimiento económico para el 2018 y el 2019, nada más que como consecuencia de la reforma fiscal aprobada por Estados Unidos. A nivel mundial, ¿por qué? Bueno, porque muchos países van a aprovechar para expandirse más, porque se están quitando un competidor fuerte del medio. Exactamente. Si Estados Unidos decide que no le interesa mucho lo que ocurre fuera de su frontera, bueno. Ya, eso es lo que está ocurriendo y obviamente hay otros países que están tomando decisiones. La unión de Alemania y Francia, que fueron siempre países con muy serias contradicciones, significa un bloque importante que se ha ido consolidando en la Unión Europea para resistir algunas de las políticas de Estados Unidos. El aislamiento de Estados Unidos, la salida de Estados Unidos de acuerdos multilaterales importantes en muchos ámbitos, tanto en el ámbito de la economía, como los acuerdos de Transpacífico de comercio para enfrentar a China, o
el acuerdo de libre comercio con Norteamérica, que Estados Unidos anunció prácticamente su salida. No, bueno, Todo ellos que eso, quieren revisarlo. sí, Están en pero- discusión con México y con Canadá, porque tampoco unilateralmente no puede hacer eso. Y tú sabes la labor que está haciendo China para aumentar su presencia y expandir su influencia económica a nivel mundial. Así es. Eso es importante. La famosa nueva ruta de la seda de los chinos. Exactamente. Bueno, Fausto, hay noticias también en Venezuela. Bueno, en Venezuela no, en Chile. Chile acaba de anunciar, al igual que México ya anunció, que se retira como observador del diálogo en la República que Dominicana. eran con los países acompañantes y garantes. Ya. Eso, exactamente. Eso significa que ya los países garantes de ese diálogo se retiraron. Y además, Bueno, la oposición... quedan los amigos de Venezuela. El vocero de Queda la... Bolivia, queda Nicaragua todavía. Sí, pero eso no significa mucho. El vocero de la oposición de Venezuela acaba de decir, el señor Florido, que prácticamente está muerto el diálogo porque la convocatoria de elecciones en Venezuela, adelantadas para el 30 de abril de este año, ya con Maduro como candidato presidencial a la reelección, impide totalmente que haya ninguna posibilidad. Maduro es un hombre intenso y ansioso, porque en principio habían dicho, bueno, más o menos para mayo, pero de inmediato, en la misma Asamblea Constituyente, él dijo que no. Diosdado Cabello dijo, y Maduro es el candidato, porque Sí. no hay otro, Chávez lo dejó. Entonces, y Maduro dijo, no, pero adelanten eso, abril. 30 de abril. Exactamente, o sea que ya apenas son 2 meses. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno dominicano? El embajador de Venezuela en República Dominicana acaba de dar unas declaraciones diciendo, no importa, esos gobiernos que estaban como garantes, eso no tiene ninguna relevancia. Lo importante es que la oposición y el gobierno se sienten, que son los dos más importantes Bueno, pero en es el que la grupo. oposición no se va a sentar muy fácil. Pero después. yo no sé de dónde le está partiendo para hacer esta observación, porque Bueno, vamos a ver. imagínate, la oposición va a venir y se va a sentar a dialogar. Ahora la oposición venezolana tiene que reflexionar muy seriamente porque tiene un dilema. ¿Tú sabes lo que va a Participar en pasar? ese proceso independientemente de que no haya credibilidad o simplemente cruzarse de brazos y dejar que Maduro siga hacia ¿Tú adelante. sabes lo que va a pasar? Que el madurismo se va a inventar un candidato. Para que... Van a tener una referencia histórica interesante, lo que ocurrió aquí en 1974. 74, con... ¿Cómo se llamaba él? El Luis Homero Lajara Lajara Burgos, Burgos, exactamente. que le hizo contrapeso a Balaguer cuando todo el mundo se retiró. Sí, sí, sí. Y ese candidato opositor va a sacar muchísimos votos, pero Maduro le va a ganar. Bueno. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.